Señorías, muy buenos días. Hemos pasado de una Europa que levantaba ilusión a una Europa que lo que genera es decepción, desgraciadamente. Un espacio político, económico, cultural, de derechos, de libertades, que determinó una parte importante de la historia contemporánea del continente, se ha impregnado por la vuelta de ideas conservadoras, por la vuelta a los Estados-nación, por la vuelta al ultranacionalismo, por el impacto de la crisis económica, que yo sostengo que es una de las claves de la crisis de legitimidad de la Unión Europea, un espacio político que no fue capaz de interpretar de manera adecuada las consecuencias de la crisis y que ha impactado en sectores populares que han reaccionado con conservadurismo. La mejor expresión de la crisis de Europa es el ultranacionalismo, hoy expresado en términos electorales en Hungría de manera radical y con mayoría relativa, en Polonia, alternativa por Alemania, el Frente Nacional con su nueva denominación, los promotores del Brexit, en definitiva, el ultranacionalismo. Mi impresión es que en las elecciones del 26 de mayo las ultraderechas, los euroescépticos, los contrarios a la Unión, van a tener 150, 180, 200 diputados en la Eurocámara. De manera que Europa está en una severa crisis de legitimidad, de ilusión y de futuro. Y no es una buena noticia, porque yo creo que en los países del sur la situación ha sido diferente, aunque también empieza a resquebrajarse. El caso de Italia. Pero si lo expresa algo con claridad es la salida del Reino Unido. La salida del Reino Unido es una expresión clara de una crisis relevante de supervivencia, de alto impacto, porque no hablamos de cualquier país, de cualquier Estado, estamos hablando de los tres grandes Estados de la Unión. Este es uno, y en términos económicos, especialmente relevante. Una salida ordenada del Reino Unido, como estaba apuntada en el acuerdo entre Gobierno y Comisión, parecía una salida razonable porque nos permitía mantener al Reino Unido en la unión aduanera hasta el 2020, permitía mantener su aportación al presupuesto, que es una aportación neta de 12.000 millones de euros, porque se mantenía en el mercado único y además se mantenía el espacio, el cielo único, con lo que eso representa el mercado aéreo en Europa. Una salida dura, rupturista, que uno no sabe cómo acabará. Hay noticias todos los días, hay tensiones todos los días, pero una salida rupturista impactará primero en la economía del Reino Unido, donde el retroceso va a ser evidente. Todos tenemos familia, amigos viviendo allí por razones laborales o de estudio. Hay acaparamiento hasta de alimentos y de medicamentos en algunos sectores de la ciudadanía ante el temor a un país que importa mucho al desabastecimiento ante una ruptura brusca. Tendremos problemas muy serios, territorios especialmente sensibles y vinculados. Nosotros, en el sector de exportación agrícola, pues tenemos la mitad del sector hortifrutícola comprometido con la Unión Europea. Una ruptura brusca dejaría a ese país fuera de Europa y, por lo tanto, país tercero. Las ayudas al transporte, las ayudas a la comercialización quedarían en entredicho. Hay que ver qué respuesta legal se da por parte de la Unión Europea a esas políticas. Y el tema turístico será de alto impacto, primero porque el retroceso de la economía británica está estimado. Es verdad que hay estimaciones muy diversas, ¿no? Desde lo que hablan de un punto del PIB a gente que llega a hablar de entre 6 y 8 puntos de retroceso de la riqueza nacional del Reino Unido, con lo que eso significa para los propios británicos y el efecto arrastre que pueda tener en el continente. La devaluación de la libra va a reducir la capacidad de compra de los británicos y, por lo tanto, las posibilidades de ir fuera con sus dificultades. El mercado aéreo, hay varias compañías relevantes en el movimiento turístico, pero también de pasajeros residentes que podían verse afectadas. En esta primera intervención es ¿qué previsiones tiene el Gobierno de Canarias en el impacto y en las medidas? ¿Y qué previsiones tiene el Gobierno de España, lo que sea de conocimiento del Gobierno de Canarias, en el impacto y en las medidas para paliar las consecuencias de una salida rupturista? Gracias, señor Rodríguez. Parte del Gobierno, señor consejero. Señoría, silencio.